De 1.270 kilómetros cuadrados se está desprendiendo en la Antártica. Es un fenómeno natural que hace años se sabía que iba a ocurrir debido a la creciente grieta que fue detectada por primera vez hace una década. Pero queremos conocer más sobre este fenómeno, las causas, las consecuencias que tiene este hecho. Estamos en contacto con Fabrice Lambert, quien es académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Fabrice, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Primero, para colocar en contexto y entender un poco más sobre este fenómeno, ¿qué significa, qué implicancias tiene que se produzca el desprendimiento de un iceberg de este tamaño? Sí, entonces esta plataforma de hielo es la parte exterior, si quieren, de todos los glaciares de atrás. Sobre la Antártica cae continuamente nieve y esta nieve se transforma en hielo y este hielo fluye hacia la costa. Y cuando llega a la costa forma estas grandes plataformas de hielo. Y como este flujo es continuo, entonces estas plataformas crecen y crecen y un día aparecen estas fracturas y se rompe una parte de la plataforma como un grande iceberg. Entonces eso es un proceso que ocurre a veces. O sea, es un fenómeno natural que ocurre de vez en cuando, pero de este nivel, de este tamaño, ¿qué tan usual es? Sí, eso, bueno, el tamaño es un tamaño grande, pero no es algo, bueno, la pregunta es siempre, ¿somos responsables nosotros o no? Um, en este caso aquí se piensa que es un proceso natural, que no sabemos mucho sobre las estadísticas de los tamaños de los icebergs, porque estamos monitoreando solamente hace como 40, 50 años con regularidad. Entonces, como son eventos que ocurren por decenias, una vez o dos veces por centenario, no se sabe mucho si es algo que ocurre todo el tiempo, en 1000 años, o si es algo que es muy particular en términos de tamaño. Pero hasta ahora el consenso es que no es debido al cambio climático este evento en particular. Ya, pero hay otras situaciones en las cuales sí se puede vincular con el cambio climático. Lo pregunto porque siempre en esto surge esa discusión entre aquellos que dicen Claro. esto no tiene que ver con el cambio climático o no tiene que ver con la acción del hombre, son fenómenos naturales que ocurren siempre y han existido en la historia de la humanidad. Sí, la pregunta es cuánto es la frecuencia y si la plataforma de hielo es en promedio en una situación estable. Entonces, lo que sabemos es, por ejemplo, en la península, aquí es una situación muy inestable donde la pérdida de hielo es mucho más larga que el crecimiento. Entonces, en muchos lugares de Antártica del oeste, entonces estas plataformas de hielo decrecen de tamaño, entonces hacen más pequeños y más pequeños porque se rompen estos icebergs gigantescos más rápidamente que la plataforma puede recuperarse. Entonces aquí perdemos el tamaño. Ah, ya. O En sea, este evento puede... en particular, Sí. si la península es un lugar donde el cambio climático es muy fuerte, entonces la subida de temperatura es muy alta. En este lugar, la subida de temperatura no es tan fuerte como en otros lugares, entonces probablemente que no es debido al cambio en la temperatura del aire. Ahora, lo que no se sabe muy bien es el efecto del océano, porque por supuesto que el océano está cambiando de temperatura también, y este va a derretir las plataformas de hielo por abajo. Pero eso es mucho más difícil a monitorear y en este caso entonces no se sabe muy bien cuál fue el efecto del océano. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que puede traer el desprendimiento de un iceberg de estas características, de este tamaño? Entonces, como este hielo ya flota sobre el agua, no va a cambiar el nivel del mar. Entonces, ya Ya. está en el mar, entonces si se derriten, no va a cambiar. Ahora, lo que tiene como consecuencias en general, si estamos perdiendo el hielo de estas plataformas, tiene efectos muy fuertes sobre el ecosistema. Entonces, especialmente el krill
es muy dependiente. El krill son estos pequeños animales que las balenas comen y muchos otros animales comen, y el krill está desapareciendo de estas aguas. Entonces hay menos y menos de krill en estas aguas, lo que afecta toda la cadena después de animales más largas que dependen del krill como comida de base. Y después, otra consecuencia es un poquito para los científicos ingleses que tienen una base allá. Entonces, ellos tienen una base que se llama Halley, y tienen que, como esta base es posada sobre la plataforma y que esta plataforma se mueve con el tiempo, entonces siempre tienen que moverla atrás y cambiarla de posición para que no se quede demasiado cercana a justamente estos lugares donde a veces se desprenden los glaciares. Ya, pero no hay en este momento personas cerca de ese sector donde se produce este desprendimiento. No, porque por ahora estamos... las personas salieron de esta base y están salvos. Perfecto. Ahora, mencionabas que esto es algo que se va monitoreando y de hecho ya había información respecto a que se iba a producir este desprendimiento de este iceberg. ¿De qué manera ha ido mejorando la información que se va obteniendo de este tipo de fenómenos? Entonces, lo que se hizo es se instalaron varios receptores GPS en muchos lugares de la plataforma, y así se pueden ver cuáles son los lugares de la plataforma que se mueven más rápidamente. Entonces, aquí se puede hacer después una simulación de la plataforma para tratar de entender cuáles son los lugares los más críticos. Y siempre se monitorea con satélites, con imágenes satelitales para ver si estas fracturas están creciendo o si son estables. Y además se utiliza radar que penetra el hielo, entonces se pone en pequeños aviones por abajo y se puede ir sobre la plataforma para buscar estas fracturas que a veces no son muy visibles. Claro, y en ese mismo sentido, ¿qué tan preocupante puede ser lo que está ocurriendo tal vez en esas otras zonas que mencionabas tú? Tienen más altas temperaturas, que a lo mejor ahí sí se están viendo afectadas por el cambio climático, esos lugares más críticos donde a lo mejor está siendo más rápido el proceso de fragmentación. ¿Qué tan complejo está el fenómeno ahí en la Antártica, más allá de lo que está ocurriendo con este iceberg? Sí, esto es súper preocupante porque estas plataformas son como el tapón que guarda todo el hielo sobre el continente. Una vez que se fracturan estas plataformas, es lo que está ocurriendo en la península. Una vez que se fracturan, todo el hielo que está en el continente va a fluir muy libremente en el mar. Y entonces tendremos un flujo mucho más rápido desde el continente hacia el mar. Y este hielo sí va a subir el nivel del mar porque justamente está en el continente, no ya flotando en el mar. Entonces eso es de la parte física. Además hay todos los problemas de la biología. Entonces hay muchos animales que dependen de este hielo como lugar para crecer. Y toda la cadena de animales que dependen especialmente del krill son en peligro. Sí, ahora eso de que suba... Pingüinos, balenas, hasta los organismos muy largos. Sí, lo que mencionabas ahí, de que la consecuencia principal es que puede subir el nivel del mar. Puntualmente, ¿se ha apreciado que este tipo de fenómenos se ha ido acelerando con el tiempo, de que va más rápida esa fractura, esas fracturas en general? Sí, entonces, en general, en las zonas donde podemos ver que la temperatura sube muy rápidamente, estos desprendimientos son mucho más frecuentes y hay ya varias plataformas de hielos que se desintegraron completamente. Y entonces todo el hielo que estaba atrapado detrás ahora fluye libremente en el mar. Entonces eso es muy preocupante y se está acelerando este proceso en Antártica del Oeste.
Claro, es preocupante, dices tú, y ¿hay algo que se puede hacer para evitar situaciones de este estilo o netamente lo que dice relación con tratar de combatir, disminuir las altas temperaturas, el cambio climático? Claro, absolutamente. Hay que descarbonizar los países. Entonces, la solución es siempre la misma. Hay que eliminar todo el carbono de nuestras economías. Claro, el punto es si todavía se está a tiempo, si es que se pueden tomar ese tipo de medidas para evitar una catástrofe mayor respecto a lo que está ocurriendo con estos fenómenos. Sí, estamos a tiempo suponiendo que hacemos los cambios ahora. Entonces, esta próxima decenía es la última que tenemos más o menos a disposición. Entonces, con las promesas de los países que existen ahora, no va a alcanzar. Entonces, y eso supone que los países van a, de hecho, cumplir con sus promesas. Entonces, hasta si los países cumplen con sus promesas, no va a alcanzar. Entonces, necesitamos una transformación más importante de lo que hasta ahora los países han prometido. Entonces, la descarbonización de los países es complicado, pero no es imposible. Y no es catastrófico porque va a crear muchos nuevos puestos de trabajo también. Entonces es simplemente una cuestión de voluntad política. Sí, por último, Fabrice, ¿qué se le dice a aquellos que piensan que estos son fenómenos simplemente naturales, que se dan en el planeta y que aquí no existiría la acción del hombre detrás provocando estos fenómenos? No, es que hay ambos. Hay los procesos naturales y arriba de esto hay los procesos antropogénicos. Entonces, a veces es complicado separar los dos. Por supuesto que todo es vinculado. Lo que se sabe en general es que tenemos variabilidad como natural y arriba de esta variabilidad tenemos una tendencia que es antropogénica. Entonces, la variabilidad hace que a corto plazo a veces es más cálido, a veces es más frío, a veces es más cálido, a veces es más frío, pero la tendencia del cambio antropogénico es que cada máximo es siempre un poquito más alto y cada mínimo es siempre un poquito más alto. Entonces no es que suben continuamente las temperaturas, siempre tendremos variabilidad natural que hace que un año es más cálido que el otro, pero cada vez siempre los máximos y los mínimos van a ser un poquito más altos porque tenemos esta tendencia a largo plazo que es debido al efecto antropogénico. Es para eso que cuando hablamos de cambio climático, hablamos de cambio a largo plazo y no los cambios de un año hacia el otro. Muy bien. Y no de eventos particulares como eso, pero la frecuencia, si miramos en 20 años, ¿cuántas veces ocurren estos eventos como este en Antártica sobre 20 años en comparación a cuántas veces ocurrieron estos eventos en 20 años hace 100 años, por ejemplo? Fabrice Lambert, académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Muchas gracias por invitarme.